Bueno, gracias, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy, ya la quinta sesión, este jueves 11 de junio. Les damos la bienvenida a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Ahorita me parece que ya vemos alrededor de 36 participantes que estamos iniciando la sesión y esperemos que se incorporen más compañeros en los próximos minutos. Bienvenidos al Seminario Interinstitucional sobre Avances de Investigación de Estudiantes de Posgrado, que estamos presentando en esta ocasión con estudiantes de la Universidad de Antioquia en la Facultad de Ciencias Agrarias en particular y estudiantes del CIESTAM de nuestros posgrados, tanto de maestría como de doctorado. En esta ocasión tenemos dos presentaciones más. Primero un compañero de Colombia, después vendrá alguien de acá de CIESTAM, ya más tarde los presento. Voy a irles pasando un poco el cartel del evento para ver el programa de la sesión del día de hoy. Su servidor Enrique Martínez es quien va a estar moderando y voy a estar dando la palabra en los diferentes temas que están proyectados. El doctor Jorge, me parece, o alguien de ellos va a poder estar controlando un poco los micros para habilitarlos. Un poco por las experiencias previas que hemos tenido en Zoom, decidimos solo habilitar en su momento la cámara y el micrófono del ponente y el resto, las sugerencias que tengamos cerrados los micros. Cada que alguien pida la palabra se le puede habilitar el micrófono para que intervenga. La dinámica va a ser la siguiente. Primero vamos a hacer una recapitulación de una síntesis de lo que se comentó en la sesión anterior, en la cuarta sesión, y después hablaremos paso a los ponentes y al final una ronda de preguntas y respuestas. Pues bien, vamos a comenzar. Le daríamos la palabra a los doctores José Fernando Guarín Montoya y al doctor Henry Cardona Cadavid de la Universidad de Antioquia para que pues, nos realicen los comentarios a la sesión anterior. Buenas tardes a todos. De nuevo, un honor estar aquí con ustedes y hacer parte de este seminario y de todo este esfuerzo que están haciendo ustedes por escuchar a nuestros alumnos y escuchar a todas estas personas que están trabajando en esta área tan bonita que es la extensión agropecuaria. Hablando de lo que se hizo en la reunión pasada, tuvimos al inicio unas 44 personas, ya la cifra final estuvo oscilando, pero como ustedes vieron, arrancamos bastante fuerte con 44 personas, 8 instituciones, entre ellas la UIS, el Tecnológico de Tlapacoya, la Universidad de Pamplona, el CIESTAM, había gente de FEDEGAN, de la Universidad Autónoma de Chapingo en México también, de la Universidad de Antioquia, obviamente, Colegio de Posgrados en México y de la Universidad Autónoma de Nayarit. En la reunión pasada tuvimos dos ponentes, la señorita Lorena Hernán Ramírez, que es de la maestría en agronegocios en Colombia, y la señorita Maribel López Camacho, que es estudiante de doctorado en Ciencias en Problemas Económicos Agroindustriales del CIESTAM en la Universidad de Chapingo. Entonces, ambas ponentes, excelentes sus ponencias. La estudiante Lorena nos habló de su trabajo que se llama Diseño de una metodología de seguimiento y evaluación del impacto socioeconómico de un programa de extensión agropecuaria en Antioquia. Yo tal vez parafraseé un poquito ahí de mis notas, pero les agradezco la comprensión que estaba difícil seguir a estas muchachas, corriendo mucho. Las generalidades, entonces, Lorena es una administradora de empresa agropecuaria, estudiante de la maestría en agronegocios de la Universidad de Antioquia. Su propuesta de investigación nos la presentó, ella está en primer semestre, entonces está arrancando y nos muestra su propuesta de investigación. Ella trabaja con la Compañía Nacional de Chocolates, que es parte del Grupo Nutresa, y esta compañía hace extensión rural y en especial en cacao, en cultivadores de cacao. Entonces, la importancia de este trabajo mostrado así como ella nos lo presentó. Su investigación busca mejorar entonces esta transferencia de tecnología que hace esta Compañía Nacional de Chocolates hacia los cultivadores de cacao. Presentan el contexto del departamento de Antioquia, su aptitud para la producción de cacao, el problema, ella lo reconoce como que esta compañía grande no tiene medido el impacto socioeconómico de sus intervenciones
sobre la gente que ellos acompañan y no existen indicadores y hace falta entonces una evaluación de la capacidad de servicio de los técnicos de la compañía. Como objetivo, ella nos presenta diseñar una metodología de seguimiento y evaluación mediante un proceso participativo para la medición del impacto socioeconómico del programa de extensión de esta Compañía Nacional de Chocolates sobre las asociaciones de productores de cacao que ellos atienden. Ella habla bastante de lo que se espera ya con unos objetivos específicos, es analizar las capacidades en extensión con grupos focales y directivos y extensionistas, diseñar una metodología de acompañamiento en un proceso de co-creación y evaluar esta metodología con productores en el campo, con los productores que ellos trabajan. Ella nos presenta un marco conceptual en donde nos da un paso por las definiciones que ella tiene para extensión, para indicadores, clasificación según su uso, también de los indicadores, una definición del seguimiento y evaluación, un repaso a las metodologías más importantes que ella nos cita, que son MECATA, CESAT, DIR, que todavía no puedo, y el MIS, que es una forma de extensión mucho más directa. Nos presenta un estado del arte, habla de estas dificultades para la aplicación de cada una de estas metodologías en el campo, habla de la realidad de la asistencia técnica como tal, como la diagnostica la Gobernación de Antioquia para el 2015, y nos cuenta de investigaciones previas hechas por Gutiérrez Gallego en 2005, de Tolón y de Lastra y Ramírez en 2008. Nos explica bien su metodología, que es un estudio transversal con un enfoque mixto. Nos describe cómo va a ser también un estudio de caso, cómo va a acompañar con 146 productores asociados, seleccionados entre las 20.000 familias que ellos atienden en la Compañía Nacional de Chocolates, y se usarán entonces fuentes primarias y fuentes secundarias como encuestas y fuentes secundarias como bases de datos existentes, un análisis que espera ser un univariado, bivariado y multivariado, y unos resultados esperados que ella cree que va a tener en su investigación. Ella nos habla de crear un manual de capacidades de extensión, unas capacitaciones directas sobre los productores y artículos científicos publicados en revistas. Nos presenta un cronograma de su presupuesto a más o menos un año para el desarrollo de su investigación. Por otra parte, Maribel López Camacho, estudiante del doctorado en Ciencias de Problema Económico y Agroindustriales de CIESTAM en Chapingo, ella nos habla de una caracterización del principal programa gubernamental de extensión en el sector forestal de México. Nos plantea un problema que se ha confundido el concepto de extensión rural. Ella nos empieza hablando de esto, que no existe la extensión rural, sino una asistencia técnica a través de contratistas privados. Entonces no hay una asistencia técnica directa del ente del gobierno encargado de esto, sino que lo contratan con privados. Un programa de extensión del gobierno que tiene esfuerzos dispersos enfocados más hacia la productividad que hacia el desarrollo de capacidades en quienes ellos atienden, deficiencia en el diseño y ejecución de evaluación de estas políticas, y hay que caracterizar muy bien este modelo de extensión. Y también quiere definir unas funciones de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, y cómo está esto. Para esto, ella plantea el objetivo de analizar el programa de extensión del componente principal de gobernanza y desarrollo de capacidades que implementa CONAFOR en 2015 para México, desde el análisis de los elementos estratégicos utilizados en el diseño del programa de extensión, permitiendo conocer de esta manera en qué este programa contribuye para cumplir los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del país. Entonces, para la metodología ya la divide en dos partes, un diagnóstico y un análisis de los elementos estratégicos. No me voy a detener demasiado en eso, pero ella cita cada una de las partes de este diagnóstico y de este análisis de elementos estratégicos, nos cuenta los resultados. Entre los resultados más importantes, ella habla que no existen elementos de manera explícita como ella los estuvo diagnosticando. Define el modelo de extensión también muy al detalle de cómo existe este modelo de extensión en agroforestería, el sistema de información, cómo existe también la estructura organizacional, la ruta de cambio y el plan de desarrollo. Entre sus conclusiones, y aquí sí me voy a detener un segundito, se identifica que existe un programa de extensión en CONAFOR
pero tiene deficiencias. Faltan elementos de programación y se le encuentra un sesgo hacia la planeación y se carece de estrategias de implementación y de evaluación. Como una segunda conclusión, ella nos habla del sistema de obtención de la información es lineal, por lo que es deficiente. Falta un correcto flujo desde el origen hasta los usuarios finales. Los asesores técnicos tienen unas capacidades especiales, ella lo cita como una ventaja de este programa, están certificados y con una buena capacidad de ejecución. La ruta de cambio tiene déficits, algunos para las habilidades de transmitir al productor con vistas a su mejora de la calidad de vida. Y en general ella nos saca la conclusión de que el programa de extensión poco contribuye hacia el Plan Nacional de Desarrollo, ya que no se enfoca en el aumento de las capacidades humanas y se enfoca mucho más hacia el aumento de la productividad. Entonces ese es un resumen rápido de las ponencias. Voy a intentar hacer un resumen grosso de lo que se complementa en las preguntas, en la sesión de preguntas bastante activos. Para Lorena salieron algunas discusiones acerca de su árbol de problemas que podría tener algunas cosas para corregir. También del impacto de la investigación, qué impacto tenía fuera de esas familias que atiende la Compañía Nacional de Chocolates. Entonces Lorena nos cuenta que es gran parte de la gente productora de cacao, casi el 50%, está asociada con esta Compañía Nacional de Chocolates. Sin embargo, que sus resultados podrían ser extrapolables a otros niveles. Describe los indicadores, ella nos cuenta bien esos indicadores, cómo funcionan y nos da otro repaso de eso, y también nos describe las metodologías. Ya en la sesión de preguntas de Maribel, hablan de que nos describa por favor las variables para las reglas de operación. Entonces ella nos habla de organización, de tipo de profesionales, de población objetivo, filosofía, propósito, objetivos del enfoque, etapas, contextos, un mapa guía. Eso fue lo que ella definió como las variables y luego crea a través de esas variables unos indicadores importantes para la medición del programa de extensión con base en las deficiencias que podría recomendar para la institución. Hubo diferencia lo planeado y lo ejecutado. Entonces ella dice que sí existen las herramientas, sin embargo nos vuelve a recalcar que ese problema es en la parte operativa de este plan de extensión. ¿Qué problema va a solucionar este proyecto? Le preguntan directamente. Se sugiere que revise el objetivo central y ella nos cuenta que en México sí existen estos estudios de extensión agropecuaria, pero no en lo forestal. Entonces nos da un diagnóstico también, nos cuenta cómo funcionó eso, cómo funcionó incluso durante diferentes mandatos, diferentes sexenios de entidades administrativas de México. Nos cuenta cómo fue la evolución de estos programas y por qué estos programas son importantes para el Plan de Desarrollo en México. Entonces yo creo que en lo que pude anotar, discúlpeme de nuevo que tomando nota es duro para mí, pero Henry me ayudó bastante con eso. Entonces, yo creo que ese es nuestro resumen y de nuevo unas felicitaciones gigantescas a las dos estudiantes y a todos ustedes por tener este programa tan valioso. Muchas gracias, doctor Fernando. Doctor Henry, también muchas gracias. Ya dejó ahí un comentario al chat por si alguien quiere comentar algo adicionalmente después. Ya ahorita estamos en tiempos, así que vamos a continuar para cumplir adecuadamente con lo establecido en nuestro programa. Daríamos el paso ahorita a nuestra primer ponente, Diana Patricia Guzmán Álvarez. Ella es estudiante del doctorado en Ciencias Animales, trabaja en la línea de desarrollo rural en la Universidad de Antioquia y va a presentar su trabajo lleva por título Diseño de un modelo de desarrollo agroecoturístico a partir del potencial de la comunidad y de la zona para el fortalecimiento de lineamientos de políticas en Jardín Antioquia. Diana, ya estás por ahí, si ya tienen activo tu micro. En esta ocasión, quienes van a estar coordinando las preguntas van a ser el doctor Jorge Ocampo Ledesma y la doctora María Isabel Palacio Rangel. Entonces, a través del chat pueden ir enunciando sus cuestionamientos y ya al final los vamos a retomar. Diana, si puedes comenzar, por favor. Buenas tardes a todos. Un agradecimiento muy grande para la organización Campesinos Construyendo Futuro, que esta iniciativa nace precisamente de ellos, para la Fundación Aurelio Llano Posada, cofinanciadora de mi proyecto de propuesta doctoral, para la Fundación Sofía Pérez de Soto,
Y pues a toda la universidad y a todos los profes de Chapingo, pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Entonces, el día de hoy voy a presentar el diseño de un modelo de desarrollo agroecoturístico a partir de la identificación del potencial de la comunidad y de la zona para el fortalecimiento de lineamientos de políticas en el municipio de Jardín, Antioquia, Colombia, cuyo director es el doctor Holmer Rodríguez y codirector el doctor Mario Fernando Cerón Muñoz. Entonces, como lo dije inicialmente, esta propuesta nace de la organización Campesinos Construyendo Futuro. Ellos están ubicados en un municipio en donde hace parte de Pueblos Patrimonio y es un municipio turístico. Entonces, la propuesta fue socializada con ellos y nació de las oportunidades y necesidades de esta comunidad. Aquí estamos viendo pues en pantalla la caracterización que ellos han venido haciendo conmigo de los recursos que están dentro de su zona, de los recursos endémicos, de los árboles, del agua, de las aves que se pueden encontrar en el territorio y de toda esa parte de caracterización a partir de todo este estudio de cartografía social. Tengo dificultades para pasar, perdón. Entonces, el planteamiento del problema de la propuesta es el siguiente. El problema central de esta investigación es que existen incipientes modelos de desarrollo agroecoturístico basados en la identificación del potencial de la comunidad y de la zona. Esto pues lo podemos ver dentro del mismo plan de desarrollo turístico del municipio de Jardín. Las causas principales de esta problemática es que existen escasos conocimientos del potencial y las capacidades de las personas y de las fincas. Hay una escasa integración de los destinos del territorio a circuitos turísticos. Hay un escaso conocimiento de esas preferencias y demandas que vienen buscando los turistas cuando llegan a la zona. Y hay unos limitados lineamientos de planificación para el desarrollo agroecoturístico de base comunitaria, trayendo como efecto la explotación de los recursos por parte de personas ajenas al territorio, desaprovechamiento integral de una red de llegada de los destinos agroecoturísticos de la zona y la insatisfacción, por lo tanto, de la demanda turística que es potencial en el territorio y la improvisación de políticas públicas para el desarrollo del turismo comunitario dentro del municipio. Hay un potencial, como lo dije inicialmente, dentro del territorio, ¿sí? Que se pueden aprovechar todos los recursos agroecoturísticos. Tengo problemas con pasar. Bueno. Uno de los potenciales es que durante el 2019 llegaron 7.782 turistas al municipio buscando todo lo que es turismo ambiental, turismo ecológico, avistamiento de aves. Hay un patrimonio cultural para disfrutar. Tenemos nuestra catedral que es patrimonio nacional en Colombia. Pues se están demorando un poco para pasar porque no sé, se está demorando para pasar la información. Tenemos unos recursos naturales endémicos, han sido estudiados aproximadamente 282 aves endémicas dentro del territorio. Entonces, recuerden que Colombia este año ocupó el primer puesto a nivel mundial de avistamiento de aves. Digamos que en Jardín hay un gran número de aves importantes para avistar también y utilizarla como un recurso dentro del territorio. Tenemos unos recursos naturales, como los bosques de Yarumo. Este recurso es bastante importante porque digamos que Jardín limita con Támesis y hay una parte que se llama el Distrito de Manejo Integrado, que es el DMI, llamado la Cuchilla Jardín Támesis. Y dentro de este acuerdo de 384 de Cora Antioquia, se establece que se pueden desarrollar actividades turísticas dentro de este Distrito de Manejo Integrado. Tenemos también fuentes de agua. Tengo problemas para pasar las diapositivas, así que me disculpan. Y también contamos con todas las posadas campesinas en donde los turistas pues, pueden llegar a disfrutar de todo lo que es la cultura de nuestros campesinos, de la comida, de la gastronomía, de ese conocimiento ancestral que tienen los campesinos de toda la parte de la productividad de café. Jardín pues es un municipio que tiene el 94.5% de los productores producen café, entonces, y son pequeñas parcelas, son pequeños productores.
Entonces se puede disfrutar de este recurso. También hay un patrimonio endógeno para disfrutar, como lo dije anteriormente. Algunos productores de la organización campesina han venido procesando su café y sacando la marca propia dentro del territorio. Pero resulta que de todas maneras todos estos recursos pues están siendo en este momento aprovechados no tanto por la comunidad campesina, sino por personas que llegan ajenas al territorio a lucrarse de todos esos recursos. Entonces lo que pretendemos realmente con el proyecto es, bueno, aportar a esas políticas de desarrollo agroecoturístico dentro del municipio, pero además de eso que las comunidades campesinas se puedan lucrar de dicho recurso. Este proyecto está alineado al Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, a la línea estratégica dentro del componente turístico, dentro de la meta organización turística y también dentro del fortalecimiento del sector turístico planteado dentro de ese Plan de Desarrollo Municipal para el establecimiento de políticas públicas para el desarrollo turístico. También está alineado al Plan Estratégico de Desarrollo Turístico planteado por la Red de Pueblos de Colombia y dentro del Plan Sectorial de Turismo 2018-2022. El origen de este proyecto entonces surge de una iniciativa de la Fundación Aurelio Llano Posada, de la organización Campesinos Construyendo Futuro y en concertación también con la Alcaldía Municipal a partir de una iniciativa de la Agenda de Investigación del Grupo Gama de la Universidad de Antioquia. La contribución del proyecto básicamente es al Plan de Desarrollo Municipal para el aprovechamiento de esos recursos endógenos por parte de las comunidades y que esto permita generar una estrategia de permanencia también en el territorio, articulado también digamos, a las políticas y los lineamientos de la Fundación Aurelio Llano Posada, cuyo pilar tiene el desarrollo rural en este momento, a la Fundación Sofía Pérez de Soto para generar alternativas de desarrollo económico en esta comunidad. Recordemos que de todas maneras la Fundación tiene a cargo en este momento 5 municipios en Antioquia, entonces la idea es también poder multiplicar el proyecto a esas otras comunidades. También, pues, digamos que la contribución se da en el sentido del fortalecimiento de alianzas políticas y públicas con la universidad en este caso y con la Fundación Sofía Pérez de Soto y la Fundación Aurelio Llano Posada, pues para optimizar los recursos y que se genere realmente un impacto dentro de las comunidades rurales. El objetivo entonces de la propuesta es proponer el diseño de un modelo de desarrollo agroecoturístico a partir de la identificación del potencial de la comunidad y de la zona para el fortalecimiento de lineamientos de política. Como objetivos específicos tenemos determinar el potencial y las limitaciones de las personas y de su finca mediante el análisis de un modelo de ecuaciones estructurales para la medición de desarrollo agroecoturístico, identificar las preferencias y demandas de los servicios agroecoturísticos por parte de los turistas mediante un análisis de clúster para agruparlos de acuerdo a su perfil, determinar el potencial y las limitaciones de los destinos turísticos de la zona a través del diseño de un índice de potencial agroecoturístico para integrarlos a circuitos e identificar lineamientos de planificación mediante un análisis estructural prospectivo para el desarrollo agroecoturístico de base comunitaria. Las hipótesis entonces son que las personas y las fincas tienen un potencial para el desarrollo agroecoturístico a nivel local, los turistas prefieren y demandan servicios agroecoturísticos a nivel rural en el municipio de Jardín, el municipio tiene destinos turísticos con potencial para establecer circuitos agroecoturísticos y el desarrollo agroecoturístico local sería exitoso si se ejecutan bajo lineamientos de planificación agroecoturística de base comunitaria a nivel local. Dentro del marco teórico, entonces tenemos a Ramírez, que nos apoyamos en Ramírez en el concepto de agroecoturismo, que es aquel que se despliega en los sitios rurales donde se llevan a cabo labores agropecuarias y silvopastoriles y el turista llega allí a deleitarse y a disfrutar de todos estos recursos. El Ministerio de Turismo de Colombia entonces también nos da una definición importante que lo tomamos en esta investigación y es el turismo de base comunitaria, el cual es una estrategia local en donde las comunidades a partir de sus capacidades dan soluciones a problemas a nivel sociopolítico, económico y ambiental, contribuyendo a la paz y convirtiéndose en una alternativa innovadora de aprovechamiento y gestión de los recursos locales. Y a nivel de desarrollo local, pues también nos apoyamos en esta definición, trabajan aspectos como promoción, planificación y gestión integral del destino como enfoque comunitario, refuerza la capacidad asociativa, la inclusión social y genera diálogos entre actores e impulsa la organización de base.
A nivel de circuitos turísticos, entonces nos apoyamos en Velázquez y Velázquez, que se convierte en una red de llegada a los atractivos identificados en la zona, donde el visitante se siente seguro al realizar la ruta dentro de la misma. Dentro del marco referencial nos basamos entonces en Ramírez, que ya lo mencioné arriba en este importante documento del agroecoturismo, un enfoque territorial del turismo en espacios rurales. También pues tomamos como base esta tesis doctoral de Cañero, los impactos de turismo comunitario y sostenibilidad en comunidades rurales en Puerto del Plata, donde él plantea un modelo de ecuaciones estructurales. También nos basamos en May, ¿sí? Donde también habla sobre el desarrollo del turismo sustentable dentro de un modelo de ecuaciones estructurales. También nos apoyamos en Huertas, porque ella plantea una importante tesis doctoral sobre el turismo rural comunitario como una propuesta metodológica de innovación social. Y también nos apoyamos en Molina, en la segmentación de la demanda turística como un análisis aplicado a un destino de turismo cultural, donde él hace realmente un análisis de clúster bastante importante. Y nos apoyamos en Cerezo y Galacho, donde él plantea, digamos, una ecuación para calcular el índice de potencial turístico, donde genera pues unas ponderaciones a cada una de esas variables. También nos estamos basando en esta importante investigación que habla sobre una red de llegada para el desarrollo rural del turismo desarrollado en Antioquia, planteado por Polanco. Y también nos estamos basando en Moreno, en esta tesis de 2017, donde él plantea alineamientos de planificación turística para el corregimiento de Palomino en el departamento de La Guajira, donde plantea aproximadamente 55 variables y hace un estudio bastante interesante. Dentro del estado de arte, entonces hemos encontrado pues que el estudio de carácter descriptivo e interpretativo que realicé de 50 artículos hechos en Scopus, en ScienceDirect, en Cielo y en Diagnet. Entonces quiero mostrarles los resultados realmente de este estudio antes de plantear esta propuesta, ¿sí? Entonces, las áreas del conocimiento desde la cual se aborda el estudio sobre turismo rural son las ciencias agrarias y el desarrollo rural. Y las regiones desde las cuales se aborda el estudio sobre turismo rural principalmente se da en Sudamérica. Los temas de interés en la investigación entonces sobre turismo rural son planificación del turismo rural y el turismo rural sustentable. Son los resultados que nos da, digamos, el rastreo bibliográfico que hicimos de los 50 artículos. Entonces, los requerimientos, digamos, investigados o encontrados dentro de esa literatura es organizar los recursos del territorio, es bastante importante para dar respuesta a las necesidades de los clientes, dinamizar redes para la consolidación de planes estratégicos de desarrollo turístico, fortalecer el capital social de las organizaciones comunitarias, identificar modelos turísticos que fortalezcan el uso sostenible de los recursos y desarrollar herramientas de capacitación y modelos para generar autoempoderamiento de las comunidades. ¿Cuál fue entonces la metodología planteada para la investigación? Entonces, Jardín, pues no lo dije inicialmente, pero es un municipio que está ubicado en el sureste antioqueño, a 1.700 metros sobre el nivel del mar. Tiene en este momento 13.748 habitantes, donde el 52% están ubicados en la cabecera municipal y el 47% aproximadamente en la parte rural. Dentro del primer objetivo que vamos a plantear, que es determinar el potencial y las limitaciones de las personas y de sus fincas, entonces tomamos una muestra de 149 productores, que son el total de la población de la organización Campesinos Construyendo Futuro del municipio de Jardín, cuyos criterios de inclusión es que sean dueños de los predios, que la participación sea voluntaria y que hayan firmado un consentimiento informado. La recolección de los datos se hizo a través de un cuestionario estructurado con preguntas cerradas, donde tenemos variables cualitativas de naturaleza politómica con un nivel de medición ordinal de 1 a 5, a cuyas variables vamos a hacer un análisis descriptivo, vamos a medir frecuencias absolutas, frecuencias relativas y porcentajes acumulados. También tenemos unas variables cuantitativas de naturaleza discreta con un nivel de medición de razón, donde vamos a calcular las medidas de tendencia central y las medidas de posición. También vamos a realizar un análisis factorial confirmatorio y un análisis de ecuaciones estructurales y vamos a utilizar la librería Laban del R-Project Software. Entonces, ¿cuál es el modelo propuesto para ese primer objetivo? El modelo teórico propuesto es este que están viendo en la pantalla, son 5 variables latentes, cada variable latente está explicada por las diferentes variables observables, que son las preguntas del cuestionario, las preguntas indicadoras de mi cuestionario. Cada flecha apunta al desarrollo agroecoturístico en el municipio de Jardín y cada flecha
indica una hipótesis. Quiere decir que el desarrollo de la infraestructura genera un impacto positivo en el desarrollo agroecoturístico, que las capacidades individuales generan un impacto positivo en el desarrollo agroecoturístico, los recursos de la finca generan un impacto positivo en el desarrollo agroecoturístico y la percepción de los residentes genera un impacto positivo en el desarrollo agroecoturístico. Ese es entonces el modelo propuesto para ese primer objetivo. Para el objetivo número 2, que es identificar las preferencias y demandas de los servicios agroecoturísticos, vamos a tener, pues, la idea es medir 400 turistas por conveniencia que estén visitando durante alrededor de un año al municipio de Jardín. El cuestionario es estructurado con preguntas cerradas. Igualmente tenemos variables cualitativas de naturaleza politómica con un nivel de medición ordinal y tenemos variables cuantitativas de naturaleza discreta con un nivel de medición de razón y le haremos los respectivos análisis. Aquí digamos que lo que vamos a realizar es un análisis de clúster y vamos a utilizar la librería SICH del R-Project Software. Dentro del tercer objetivo es determinar el potencial y las limitaciones de los destinos turísticos en la zona. Vamos a tomar como base a Cerezo y a Galacho, como lo dije inicialmente. Ellos plantean una ecuación donde miden unas variables de accesibilidad en términos de la distancia al destino turístico y la calidad del acceso a cada una de los sitios, de los destinos turísticos, el equipamiento con que cuenta el sitio y los recursos con que cuenta el sitio turístico. Ahí podemos ver entonces la ecuación, la cual, digamos, nos va a servir como base y vamos a realizar, pues dependiendo del resultado que nos dé la ecuación, vamos a ubicarlo en esta tabla donde ustedes pueden ver unos cuadrantes abiertos y cerrados y unos, donde el 1 significa de 1 a 1,8 y entonces las diferentes características, sin nada en absoluto de potencial, hasta 5 finalmente ya determinar que el destino tiene muchísimo potencial turístico en el territorio. Dentro del objetivo número 4 se van a identificar lineamientos de planificación. Entonces, con base a la metodología de Moreno, se definieron, y con base a los objetivos que planteé más arriba, se definieron 55 variables. Estas 55 variables se le van a proponer a unos expertos, a 10 expertos. ¿En qué temas? En agroturismo, en turismo comunitario, en política pública de turismo y en desarrollo rural. Esos expertos lo que van a hacer es que van a priorizar esas variables y les van a dar un valor. 0 no tiene influencia de las variables. 1 tiene una influencia directa, la influencia directa es débil. 2, la influencia es moderada. 3, donde la influencia es fuerte entre las variables. Y 4, la influencia directa es potencial. Vamos a hacer todo, digamos, el análisis de la información en el software MICMAC y vamos a mirar esas relaciones directas, menos de una década. Sí, esas relaciones indirectas, las cuales tendrán un efecto en un mediano plazo, entre 10 y 15 años. Y las potenciales son las cuales ejercerán una influencia en el largo plazo, más de 15 años. Aquí se tomó como base la metodología también de Goldev y de Baena 2004 y Moreno 2017. La idea es que con eso podamos construir con esos expertos escenarios, ya escenarios potenciales o escenarios realmente negativos totalmente frente al desarrollo agroecoturístico en el municipio de Jardín. Los resultados esperados entonces es la caracterización del potencial y las limitaciones de las personas y de sus fincas para la medición del desarrollo agroecoturístico, el estudio de preferencias y demandas de servicios agroecoturísticos, el estudio del potencial de los destinos turísticos para conformar circuitos agroecoturísticos y la identificación de lineamientos de planificación para el desarrollo agroecoturístico de base comunitaria. Bueno, dentro del cronograma entonces, digamos, esos son los tiempos. Estamos en el 4º semestre, entonces esperamos pues que terminemos toda la recolección de datos en este semestre. Dentro del presupuesto que tenemos es un recurso humano, la papelería, el trabajo de campo. Entonces todo este proyecto va a estar financiado por la Fundación Aurelio Llano Posada, la Organización Campesinos Construyendo Futuro y el Banco Interuniversitario de la Universidad de Antioquia, para un total de 117.997.000. Las referencias bibliográficas y muchas gracias. Yo hablo muy rápido. Muchas gracias, Diana. Recordamos que a nuestros asistentes el día de hoy, que en el chat se están planteando las preguntas, que después de la ponencia de nuestro segundo compañero ya abriremos un espacio para que se dé esa interacción de preguntas. Vamos pidiéndole por favor a Néstor que vaya habilitando ahí su pantalla, su micro. Nuestro siguiente ponente, su nombre es Néstor Rafael Manjarres Martínez. Él es estudiante de la maestría en Ciencias en Estrategia Agroempresarial, ya cursa el 4º semestre, el último semestre de la maestría.
acá en CIESTAM de la Universidad Autónoma Chapingo, y trabaja en la línea de Ciencia, Sociedad, Tecnología e Innovación en el sector rural. El tema que nos va a presentar se titula Cadena de Valor y Adopción de Buenas Prácticas de la Cunicultura en el Estado de México. Pues adelante, Néstor. Bien, buenas tardes a todos nuevamente. El tema que yo les voy a presentar es Cadena de Valor y Adopción de Buenas Prácticas en la Cunicultura del Estado de México. Mi comité está integrado por la doctora Leticia Miriam Zagarnaga, es la directora de la tesis, y como asesores el doctor José María Salas González y el doctor Enrique Genaro Martínez González. Bien, la estructura de la presentación es la siguiente. Consta de 5 apartados, los cuales voy viendo a cada paso de la presentación. Bien, como parte de la introducción, tenemos datos que hay a nivel mundial que nos hacen referencia a que las tendencias actuales es a un mayor consumo de carne, sobre todo de carne roja, ¿no? De carne de ganado, en este caso ganado bovino, ovinos, cerdos. Esto ha ocasionado niveles de sobrepeso y obesidad altos, sobre todo en la población adulta, y ahora también tenemos este problema en niños, ¿no? Los alimentos que consumen son altos en calorías y en grasa. Por otro lado, tenemos una opción viable, que es la carne de conejo. Esta es considerada como un producto de un gran valor nutricional y propiedades dietéticas. Dentro de las otras ventajas que tiene ese tipo de producción de carne es que es a bajo costo, su tasa de crecimiento es rápido. Los conejos tienen una madurez sexual temprana, su gestación es muy corta y utilizan todo tipo de alimentos fibrosos, además de que la calidad de su carne es alta, ¿no? También tenemos que la cunicultura está vinculada al medio rural y constituye una acción económica importante, sobre todo para la parte esa de las granjas que se encuentran en el medio rural, también para la industria que los rodea, los proveedores de alimentos, de equipo. Bien, como antecedentes de esta investigación, permítanme nada más que avance la presentación. Ok, ya está. En cuanto al contexto de la cunicultura que tenemos que a nivel mundial la producción de carne de conejo se distribuye de esta manera, como se muestra aquí en esta gráfica, en donde el 75% de la producción se concentra en Asia. Asia es el principal país, el principal continente, productor a nivel mundial. Y dentro de Asia, China es el que tiene los mayores volúmenes de producción. Después de Asia tenemos Europa, que tiene un porcentaje de producción del 21.3% de la producción mundial. El continente americano en esa distribución es el que tiene una menor producción. A nivel nacional, la producción se concentra en el centro del país, en los estados de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos y en la Ciudad de México. En este caso, esta investigación se centró en el Estado de México, el cual ilustro aquí, en los municipios que vienen aquí marcados, que más adelante los vamos a ver. Bien, en cuanto al planteamiento del problema que tenemos en la investigación, bueno, algunos autores mencionan que en la producción de conejo existen deficiencias en la parte del manejo productivo, el manejo sanitario. El mercado también llega a presentar problemas y en la parte del procesamiento de la carne también. A nivel nacional existe baja organización, tanto en la parte regional, en los estados y a nivel nacional también. Se tiene un bajo consumo. En México tenemos un bajo consumo de carne. Este llega a representar 100 gramos de consumo per cápita. Se debe sobre todo a la parte de la falta de promoción de las virtudes de esta carne. También tenemos que la parte institucional, la integración de la cadena de valor llega a tener problemas. No hay conexión, no hay comunicación entre los diferentes actores que la forman. También hacen falta estrategias para fomentar el consumo de carne de conejo y los productores en general carecen de registros reproductivos y la parte de costos e ingresos también llega a tener problemas, no llevan registros sobre esta parte. Dentro del marco teórico que se planteó en esta investigación,
pues tenemos varios conceptos que se manejan. Uno de ellos es la cadena de valor, la cual CEPAL la describe como el conjunto de actores que participan en los procesos de provisión de maquinaria, equipo, insumos, en la parte de producción también, transporte, distribución, comercialización. En el concepto de buenas prácticas pecuarias, bueno, aquí tenemos un concepto importante que maneja la FAO y ellos hacen referencia pues a que las buenas prácticas representan el uso del conocimiento para la comprensión, la planificación y registro orientadas al logro de objetivos, sobre todo esta parte, ¿no? También vamos a ver en esta presentación el concepto de innovación o adopción de innovaciones. La innovación como tal es una idea práctica percibida como nueva por un individuo u otra unidad de adopción. Si nos damos cuenta, esos conceptos se manejan en varios temas de investigación y son los que vamos a considerar aquí. También la parte de costos y de rentabilidad. Bien, el objetivo general que se plantea en esta investigación es identificar los diferentes actores que participan en la cadena de valor de la cunicultura, así como la adopción de buenas prácticas pecuarias en la producción primaria. ¿Esto para qué? Bueno, es con la finalidad de proponer estrategias para fomentar la producción y el consumo de carne de conejo en el Estado de México y en general en la República Mexicana. Bien, los objetivos particulares que tengo presentes en la investigación son estos tres, de los cuales vamos a tocar dos aquí. El número 1 está relacionado con los actores que participan en la cadena de valor. Los vamos a identificar y analizar con la finalidad de proponer las acciones que mejoren su integración. También se va a analizar la parte de la adopción de buenas prácticas en cuanto al manejo y la producción de carne de conejo en el Estado de México y el impacto que tienen estos, ¿no? Esta adopción de buenas prácticas. Bien, la metodología que se planteó para desarrollar esta investigación es la siguiente. Como les mencionaba, la investigación se llevó a cabo en el Estado de México, en los municipios de Texcoco, Aculco y Teotihuacán. Se aplicaron 60 encuestas, de las cuales 30 se aplicaron a productores, 15 a comercializadores, 10 a proveedores de insumos, equipo y 5 a proveedores de capacitación y genética. La cadena de valor se analizó, la metodología empleada fue la propuesta por la CEPAL, en donde, bueno, se identifican los actores que existen en la cadena de valor, los vínculos y los procesos que se llevan a cabo entre ellos, ¿no? Las relaciones comerciales y económicas que se tienen y la parte de las restricciones y oportunidades que se llegan a presentar en el desarrollo de esta cadena de valor. Esta investigación se llevó a cabo en el mes de junio y julio del año pasado. Además del análisis de la cadena de valor, como les mencionaba, también analizamos la adopción de buenas prácticas. Para realizar esta adopción de buenas prácticas, bueno, se utilizó como base el manual de la Zagarpa, editado en el 2015, en donde ellos proponen 44 buenas prácticas para la producción de conejo. Hicimos una categorización, se formaron 6 categorías y a partir de esas categorías se planteó una encuesta en donde al entrevistado se le preguntaba si adoptaba o no adoptaba esa buena práctica. De aquí se partió para obtener el índice de adopción de buenas prácticas y la tasa de adopción. Se formaron 3 grupos en base a las encuestas aplicadas, en donde el grupo 1 está formado por los productores que tienen de 0 a 20 vientres, el grupo 2 de 21 a 40 y el 3 de 41 a 80 vientres. Bien, los resultados que encontramos en esta investigación son los siguientes, en donde vemos que la mayor parte de los productores entrevistados son hombres y el 37% son mujeres. La mayoría de ellos tienen estudios de preparatoria, como lo vemos en esta parte de acá, seguido por productores que también tienen estudios de secundaria, primaria, y también encontramos a productores que llegan a tener estudios de licenciatura. La experiencia que tienen en promedio los productores son de 7 años y medio. Las horas que dedican a esta actividad son de 5 a 6, donde predomina la utilización de razas Nueva Zelanda y California. El 46% de ellos maneja registros productivos
y solamente el 46% recibió capacitación. Si vemos aquí en esta parte, la parte de capacitación hace referencia a algún programa de gobierno, ya sea a través de la SADER, antes AGARPA, y en este caso, en el Estado de México está la CEDAGRO, que también participa en esta parte de la capacitación. Aquí un dato importante, si nos damos cuenta, solamente el 36.7% hizo referencia a que identificaba el sistema producto cunícola. En el estado y el nacional no se tiene mucha información, los productores no conocen esta organización o esta dependencia. Bien, en cuanto a los resultados que encontramos, bueno, la cadena de valor descrita por los productores es la que tenemos acá, en donde los proveedores son los encargados de proveerle como tal a los productores, tanto de equipo, materia prima, insumos. Tenemos pues que las líneas que ven ustedes acá, la línea punteada, hace referencia a que estas relaciones son informales, no hay una relación formal con ellos de hacer compras a gran escala o compras consolidadas, pues. Los cunicultores son parte importante también de esta cadena de valor, en donde ellos entregan animales en pie, en canal, y también se llegan a vender entre ellos pie de cría, ¿no? La parte importante aquí, la parte que está marcada con rojo, que está iluminada con rojo, bueno, es la parte, digámoslo así, el cuello de botella de esta cadena, en donde participan intermediarios a los que les venden los cunicultores, carnicerías, restaurantes, y finalmente tenemos el consumidor final. Si nos notamos acá, para llegar al consumidor final hay varias vías, ¿no? La mayoría de ellas, o en este caso el intermediario, es el encargado de cubrir también parte de lo que el consumidor final compra, tanto conejos en pie, en canal, guisados o en pie de cría. Bien, los canales de distribución de carne de conejo son estos. Encontramos 4 canales de venta. El canal más corto que tenemos, en donde participan solamente el cunicultor y el consumidor final, es este. El 26% de la producción se vende a través de este canal, y vemos pues que se comercializa a un precio de 140 pesos. El segundo canal se le vende el cunicultor, lo comercializa con el restaurante, y lo hace llegar al consumidor final. El tercer canal está relacionado, lo menciona aquí, con los intermediarios, en donde ellos se llevan el 42% de la producción total. Aquí, si notamos, el precio de venta es más bajo en comparación con los otros canales. Y finalmente, el último canal es en el que el cunicultor le vende la carnicería, y la carnicería al consumidor final. Ese representa el 13%. Bien, en cuanto a la adopción de buenas prácticas, pues tenemos que en el análisis que se hizo, el grupo 1, en donde se encontraban los cunicultores de 20 vientres, pues es el que menos adopta, o el que menos, en este caso, pues lleva a cabo las buenas prácticas. Si notamos aquí, las categorías 4 y 5, son las menos adoptadas en ambos grupos. Esas categorías están relacionadas con la parte de bioseguridad, manejo y buen uso de fármacos. La categoría 1 y 2 es la más adoptada por el grupo 1, que está acá, y las más adoptadas por el grupo 3, en este caso son las categorías 2 y 3, las relacionadas con el alojamiento y las buenas prácticas en la alimentación. Bien, si hacemos una comparación de los 3 grupos, pues tenemos esta gráfica en donde notamos pues que el grupo 3 es el que lleva a cabo la mayor cantidad de buenas prácticas. El índice que tiene es el más alto. El promedio general de las adopciones de los 3 grupos es 0.45. Eso quiere decir que pues estamos todavía bajos. El índice de adopción de las buenas prácticas es bajo si hacemos el promedio global, ¿no? Aquí, si nos damos cuenta, las buenas prácticas que tienen un índice más alto son las relacionadas con la alimentación, como les decía, y con el alojamiento y equipo. Bien. En cuanto a la tasa de adopción de buenas prácticas, fue lo que observamos. Bueno, que las buenas prácticas relacionadas con la categoría 2, como ya los había mencionado, son de las más adoptadas. Son 5 de las primeras 10
en la parte de aquí que vemos, sobre todo la relacionada con la utilización de alimentos, las categorías, o en la categoría 4, tenemos que las buenas prácticas que menos adoptan están relacionadas, por ejemplo, con que si existe o no un profesional que le supervise la parte de la adopción de buenas prácticas. No existe quien lo haga, ¿no? Bien, en cuanto a las conclusiones que tenemos, en lo relacionado con con la cadena de valor, perdón, está esta conclusión en donde nos dimos cuenta en la investigación, pues, que la cadena de valor tiene problemas en su integración, tiene deficiencias. Esto ha limitado el crecimiento de esta actividad en México, en la República Mexicana. También se debe a que estos sistemas son heterogéneos, lo que impide de cierta manera establecer relaciones comerciales de manera formal con proveedores y comercializadores. La parte esta de organización es la que tiene aquí, digámoslo así, un papel fundamental. No existen organizaciones tan consolidadas en la producción de conejo, son bajas la presencia de organizaciones. En cuanto a la coordinación institucional, tenemos que es deficiente, no existen acciones específicas hasta este momento para el fomento de esta actividad. En ocasiones se llegan a dar apoyos así, pero de manera es muy esporádica. Apoyos que solamente es un apoyo, no se le da un seguimiento y no existe un programa como tal que fomente esta actividad. Otra conclusión que tenemos es que la comercialización de carne se realiza de forma tradicional, canales enteras, a través de 4 vías, como los mencionaba en las diapositivas anteriores. 3 de ellas son informales, es el 58%, y una se establece de manera formal. Aquí la parte tradicional de venta es lo que vemos aquí en esta imagen, en donde, bueno, los conicultores están acostumbrados a comercializar sus conejos en canal, una canal completa, cuando en otros países ya están haciendo o están vendiendo el conejo troceado, que le cambia mucho la imagen, ¿no? Como vemos acá, es más fácil que un consumidor compre un conejo troceado o en partes a que lo compre una canal entera, sobre todo porque en ocasiones no les gusta cómo se ve. Finalmente, tenemos en esta parte de las conclusiones relacionadas con la adopción de buenas prácticas, tenemos que en los sistemas semi-intensivos, donde los productores tienen un mayor número de vientres, por ejemplo, en el caso del grupo 3 que tiene 80, el índice de adopción es más alto. Aquí se tienen controles más estrictos en la parte de alimentación, manejo sanitario, de desechos, llevan a cabo uso de registros, venden sus productos de manera más consciente y también llevan registros en esta parte. Los conicultores adoptan las buenas prácticas que ellos consideran importantes y las que influyen en los costos de producción. En este caso hago referencia a las buenas prácticas relacionadas con la alimentación, fundamental en esta parte. La adopción de buenas prácticas en este caso no influye en el precio o en la valoración de la calidad de la carne de conejo, tampoco les ayuda a entrar a nuevos mercados, entonces muchos por ello no llevan a cabo estas adopciones. Lo que les decía, la parte de la adopción de buenas prácticas relacionadas con la alimentación, al verle la utilidad a las buenas prácticas operativas es que los productores llegan a adoptar estas, pues. Los conejos se pueden utilizar de manera integral, es un mercado potencial que se tiene, en donde, bueno, más adelante podemos darnos cuenta que pasando toda esta crisis, la gente se va a enfocar a la compra de alimentos saludables, esperemos, ¿no? Entonces, este puede ser un buen producto para desarrollar sistemas un poco más homogéneos, con una organización estable que les ayude a crecer. Esa es mi lista de referencias de los artículos que consulté y sería todo. Gracias. Bien, muchas gracias, Néstor. Antes de pasar a la siguiente etapa de preguntas, ya están llegando algunas ahí al chat y en un momento más pasaremos a ellas. Solo me pasó una información ahora el maestro Adrián de los compañeros que nos están presentes en esta sesión de otras instituciones. Voy a nombrar algunas de las que nos acompañan. Tenemos compañeros de la Universidad Autónoma de Nayarit, del Tecnológico de Tlapacoya en Veracruz, de la Universidad de Pamplona, de la Maestría en Extensión y Desarrollo de la Universidad de Pamplona, la Universidad de Santander, de la Universidad de la Sierra Juárez de Oaxaca, obviamente de CASA, del ISTAN en Chapingo, del Colegio de Posgraduados,
Organización Campesinos Construyendo el Futuro de Colombia y por supuesto nuestros compañeros de la Universidad de Antioquia en Colombia. Entonces, pues a todos, muchas gracias por su asistencia. Les decía yo, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Le voy a pedir tanto a Diana como a Néstor que estén atentos. Esta parte va a estar moderada por la doctora Marisa Palacios y el doctor Jorge Ocampo. Así que adelante, doctora Marisa, doctor Jorge. Muy buenas tardes, Enrique, gracias. Muy buenas tardes a todos. Nos toca ahora presentar o conducir el espacio de preguntas y respuestas. Entonces, la idea es de que veamos digamos, por la gente que pregunta, por los que preguntan, hacemos una o dos preguntas y tratamos de ubicar ahí en esa pregunta si hay algún otro que tiene un tema similar, otra que tiene un tema similar. Voy a ubicar a quiénes son los que hacen las preguntas en la medida de lo posible. En el caso de Diana, voy a ser yo quien le conduzca, y en el caso de Néstor va a ser la doctora María Isabel Palacios quien le conduzca. En el caso de Diana, tenemos una pregunta dos preguntas que hace Adrián Lozano. Dice, ¿desde cuándo existe el plan de desarrollo turístico? ¿Lo estás impulsando o ya hay un plan de desarrollo turístico? Y de la misma manera pregunta, digamos de manera directa, si ese modelo, si ubicas dentro de tu explicación al llamado modelo líder o líder más de España. Adelante, Diana. Tú nos conduces el tiempo, por favor. Muchísimas gracias. Dentro del municipio de Jardín ya existe un plan de desarrollo turístico, ya existe, pero la parte de turismo comunitaria únicamente lo tocan en una hoja y no hay una identificación del potencial de las familias campesinas del territorio. ¿Sí? Solamente hay una identificación de 15 sitios turísticos en la zona cercana, aledaña a la zona urbana, pero no una caracterización del potencial de todos los recursos que tienen estas familias campesinas y que se pueden utilizar para la venta de los recursos. Entonces sí existe un plan de desarrollo turístico, pero es limitado. Es más, existe un esquema de ordenamiento territorial que lo propuso la Universidad Nacional, en donde ellos plantean el agroecoturismo integrando el paisaje cultural agrario con el centro urbano. Sin embargo, es limitado ese modelo que ellos proponen ahí dentro del esquema de ordenamiento. De ahí la importancia de esta propuesta como modelo de desarrollo agroecoturístico dentro del municipio. Pero sí existe, claro que sí. ¿Y sobre el modelo líder? Bueno, que si están marcados dentro del LEADER en España, claro que sí, es que estamos trabajando con la comunidad, es decir, todas las variables no surgen desde un escritorio ni desde un anaquel, las variables surgieron de la identificación de ese potencial por parte de las comunidades. ¿Qué se ha realizado, digamos, a nivel de participación de comunidad? Entonces, toda la parte de cartografía social, todas las mediciones de toda la finca ya las hicimos a partir de fotografía con drones, y los mismos productores participaron en la medición de todos esos recursos, de todas esas imágenes a nivel de drones que se tomó con los campesinos. La identificación de las variables también se hizo con ellos. Me reuní con los productores, con la organización, a identificar, bueno, cuáles son esos recursos de la finca que ustedes consideran que son importantes para la venta a estos turistas que llegan. ¿Cuánto mide su finca? ¿Cuáles son los linderos de su finca? ¿Cuáles son los recursos en agua? ¿Cuáles son los recursos en aves? En la identificación de aves. Digamos que todas esas variables salen precisamente del trabajo que se hace con la comunidad. Entonces, cuando hablamos de LEADER, que se involucra a la comunidad para que la comunidad se empodere de toda esa capacidad que tiene en el territorio y que lo convierta en un potencial para el desarrollo económico de cada una de las familias y la permanencia en el territorio también de ellos. Muy bien. Ahora vienen algunas preguntas de carácter teórico o metodológico. Sí. Alguna de ellas está hecha por el maestro Fernando Manso, por el maestro Jorge Aguilar, o por el, no sé, estudiante, bueno, por Ciro Aquino. Y entonces, la primera pregunta es, dice, bueno, ¿perdón? Doctor Ciro Aquino. Perdón, doctor Ciro Aquino. Y entonces, Fernando Manso dice, ¿cuáles son las hipótesis? ¿Cuáles son las hipótesis que son consecuentes? ¿Cuáles son las hipótesis que son lógicas? Más específicas de tu planteamiento.
Correcto. Y Bueno, Jorge doctor. Aguilar ubica o pregunta, ¿y qué tipo de muestreo es el que utilizas? Ya algunas cosas las has empezado a explicar y él quisiera que se hiciera mayor precisión. Correcto. Y por último, Ciro Aquino señala sobre la propuesta metodológica, si en la propuesta metodológica se incluye la valoración ambiental. Muy bien, entonces voy a darle respuesta primero al doctor Aguilar. Entonces, si bien estamos trabajando con la población total de la organización Campesinos Construyendo Futuro, es un muestreo no probabilístico por conveniencia. ¿Por qué por conveniencia? Pues por la falta de económica también de tratar de abordar a más productores y porque pues en Jardín, en este momento, la única organización que existe organizada, empoderada del territorio, que lleva un proceso de ya alrededor de casi 3 años con la fundación, es la organización Campesinos Construyendo Futuro. ¿Cuál es la otra pregunta? La Bueno, pregunta, entonces, muy bien, a una las pregunta hipótesis. del maestro Manso que dice, ¿cuáles son las hipótesis? ¿Cuáles Muy son bien, las muy bien. hipótesis consecuentes? ¿Cuáles son las lógicas? Y cuáles son las más específicas? Muy bien. Entonces, digamos que la tesis en general plantea 4 hipótesis de las que les hablaba. Una es las personas y sus fincas tienen potencial para el desarrollo agroecoturístico a nivel local. Esas hipótesis corresponden a cada uno de los objetivos. La otra es que los turistas prefieren y demandan servicios agroecoturísticos. La otra hipótesis es que el municipio tiene destinos turísticos con potencial para incorporarse a circuitos agroecoturísticos y el desarrollo agroecoturístico local sería exitoso si se ejecuta bajo lineamientos de planificación. Pero otra cosa son las hipótesis del modelo de ecuaciones estructurales que corresponden al primer objetivo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las hipótesis en general, doctor? No sé si le entendí la pregunta, de toda la tesis. Las hipótesis principales son las que corresponden a cada uno de los objetivos. Primero, vamos entonces a identificar a nivel de la comunidad y de las fincas qué potencial tienen. Vamos a mirar si esos turistas sí demandan lo que las personas y las fincas tienen, porque es posible que demanden otro tipo de turismo, ¿cierto? Vamos a mirar si esos destinos turísticos que hay establecidos en el territorio se pueden involucrar o establecer a través de circuitos agroecoturísticos. Y vamos a generar, la idea es generar planteamientos o lineamientos de planificación agroecoturística para el desarrollo dentro del municipio. Entonces, mire que no sé si soy clara, pues, pero en realidad, pues, las hipótesis principales son esas que planteo, pero las otras hipótesis son las del modelo estructural concreto. ¿De dónde salen esas hipótesis? De un rastreo bibliográfico, de un rastreo teórico. Recordemos que el modelo de ecuaciones estructurales siempre se establece o se construye a partir de la teoría ya establecida. Esa teoría yo no me la he inventado, sino que esa teoría ya está establecida. Muy bien. Siempre hablamos de las hipótesis como supuestos de investigación que nos van a generar hilos conductores, nos van a ubicar preguntas y nos van a dar cierta orientación o cierta propuesta de respuesta. Y cuando hablamos de esto, el maestro Ciro Aquino nos dice, ¿incluyes en la propuesta metodológica la valoración ambiental? Por favor, explícitalo. Profesor Ciro, a mí me parece muy importante esa pregunta que usted está haciendo. No, o sea, no, a nivel ambiental, una valoración como tal o un indicador ambiental no voy a utilizar. Lo que estamos es midiendo también son los recursos que tiene la zona, es decir, cuánta área en bosque tienen, eso sí lo estamos haciendo. O sea, no hay como una valoración como tal, pero sí hemos medido el área en bosques, las fincas donde tienen, por ejemplo, fuentes de agua o cuerpos de agua o ríos cercanos. Eso, por ejemplo, lo tenemos medido también. Pero no tengo como tal en este momento esa valoración, ¿no? Muy bien. Hay una pregunta, hay 2 preguntas o 2 gentes que preguntan más y una solicitud. La pregunta del maestro, también del maestro Fernando Manso, es cómo comprendes lo comunitario? Él piensa que hay alguna diferencia entre cuando hablamos en México de comunidad y cuando hablamos en Colombia de comunidad. Y pregunta si la finca es igual a la comunidad. No, la finca no es igual a la comunidad. O sea, lo comunitario tiene que ver es con esa participación de la comunidad, con esa participación, acción de la comunidad en esta investigación. ¿Sí? Digamos que la comunidad se acercó, tenía unas necesidades y tiene en este momento unas oportunidades. ¿Sí? Lo que realmente se hizo es, bueno, a partir de esas oportunidades que tienen esas comunidades, esas 149 familias que son dueñas de su finca, a partir de esas oportunidades, cómo se genera un modelo de desarrollo agroecoturístico inclusivo,
donde ellas puedan participar y gestionar sus recursos, que no sean personas ajenas al territorio, que es lo que está pasando en este momento, ¿sí? Que se están lucrando y que hay una especulación también de las tierras y está generando un desarraigo del territorio voluntario. Entonces, ¿cómo esta iniciativa les va a permitir a ellos el arraigo en el territorio y gestionar sus mismos recursos? Entonces, eso lo hace la comunidad. Entonces, ¿cómo, digamos, cómo se entiende en Colombia, cómo entiendo yo a partir de lo poco que de pronto he estudiado, porque con seguridad ustedes tienen más conocimiento en ese tema que yo, es esa participación comunitaria en la gestión de sus recursos y en la gestión de su futuro, de sus políticas, en la participación y en las decisiones políticas que toman frente a todo lo que está alrededor del desarrollo rural. No, casi es en el mismo sentido, Diana, y yo creo que precisamente en ese intercambio es de donde se trata, bueno, Sí. y con de lo que se trata es de lograr este espacio de comunicación que nos permite identificar inclusive los términos o las palabras que utilizamos. Ustedes utilizan comunidad, en ese sentido, como lo estás explicando, como los pobladores, en este caso eran las familias, pues, ¿no? Pero, y la finca es la unidad de producción. Correcto. La Es la finca unidad es una unidad de producción, ¿sí? Generalmente se asocia esa finca o unidad de producción con cultivos de plantaciones o con cultivos perennes. ¿Estoy en lo cierto? Sí, señor, correcto. Bueno, hay dos preguntas. Hay una persona, o sea, soy yo, que pregunto de manera doble. Los expertos, de dónde los tomas y quién los selecciona? Bueno, doctor, vea, esto ha sido un proceso muy bonito. O sea, yo soy yo cada que hablo de esto porque pues yo vivo en el territorio, ¿cierto? Entonces, los expertos fueron seleccionados de la Fundación Aurelio Llano Posada, en donde tenemos a Adriana Zapata y a Juan Gonzalo, que son magíster en la parte de desarrollo rural. La doctora Neti Huertas, que también la mencioné de la costa, ella es cartagenera, también va a ser parte de los expertos porque es experta en la parte de desarrollo rural. De pronto no hablé, pero la idea es involucrar al Consejo Municipal de Desarrollo Rural, ¿sí? Porque en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural local hay gente de la alcaldía municipal, pero también hay personas de la comunidad, ¿sí? También hay expertos en la parte de turismo, por ejemplo, en iniciativas turísticas. La gerente en este momento del Parque Arví en Medellín va a ser parte también de la evaluadora de estas variables. Es decir, hay personas que ya tienen experiencia en el tema, que ya están gerenciando procesos agroecoturísticos y hacen parte como esta gestión. ¿De dónde los definimos? Que es la pregunta concreta, porque a veces me pierdo. Hicimos el año pasado con el profe Olmes, impulsamos un foro nacional de turismo comunitario en jardín, el primer foro nacional de turismo comunitario en jardín. E invitamos a varios expertos, pues obviamente en alianza con la Fundación Aurelio Llano y con la alcaldía municipal. Y pudimos traer a varios expertos, dentro de ellos inclusive expertos de Cámara y Comercio, el profe Olmes como un experto en la parte de desarrollo rural, vino de Caño Cristales, vino una niña de Caño Cristales también, que está liderando la asociación en Caño Cristales, que es una parte turística en Colombia. Entonces, ¿de dónde salen esos expertos? De ese foro principalmente que empezamos a impulsar con las organizaciones. Muy bien. Dos preguntas, una pregunta y un comentario sobre las conclusiones seguramente van a ser presentadas a la comunidad, los resultados de trabajo, y de ahí va a salir una valoración final, si procede, no procede, porque ahí están los otros expertos, los que no tienen los grados, los que no tienen los títulos, pero que conocen la región y son los que van a ser los actores fundamentales, pienso yo, ¿no? Doctor, mande. qué pena que lo interrumpa. Sí, me parece muy importante lo que usted está diciendo. Inclusive muchos de los que nos están acompañando hoy son de la organización. O sea, los chicos de la universidad han medido variables, se han metido conmigo en el campo. O sea, nos ha tocado despelucarnos en este proyecto mucho también. Ahí los tiene también. Claro. Una consideración. Dices que vas a utilizar una forma de comprensión o de explicación cualitativa y una cuantitativa. Pero luego en lo cualitativo lo utilizas en dos de tus ejes, pero luego lo cualitativo lo conviertes en cuantitativo, porque le das indicadores y le das una numeración del 1 al 5, etcétera, ¿no? ¿No crees que es posible
comprender lo cualitativo como cualitativo y sin atornillarle, sin apretarle, sin meterlo en la camisa de lo cuantitativo nuevamente? Sí, sí, totalmente de acuerdo, doctor, y muchas gracias por ese aporte. Realmente en ese objetivo donde yo estoy, digamos, utilizando el modelo de ecuaciones estructurales, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿cierto? O sea, una de las desventajas que he encontrado es que no he podido involucrar mucho más variables, porque como es un modelo de reducción de datos también, entonces no he podido involucrar un montón de variables que estamos midiendo en este momento y que seguramente pues en el momento en que estemos haciendo el ajuste del modelo muchas variables también se van a perder. De ahí la importancia de pronto también pensar en un modelo más cualitativo que este modelo. Claro que sí. Muy bien. Luego podemos comentar, ese es un espacio abierto, pienso yo, en esta confrontación entre las dos metodologías, la cuantitativa y la cualitativa. Tienen muchos puentes entre ellas, pero también tienen sus propias virtudes, sus propias fortalezas. Finalmente hay una solicitud que hace una querida compañera Sadia, que tiene dificultades para conectarse, pero nos está oyendo y pide el correo electrónico de tu correo electrónico. Claro que sí. Seguramente lo hace porque aquí en el CIESTAM y en México hay un grupo importante de investigaciones alrededor del turismo rural, del turismo comunitario, del agroecoturismo, como lo menciono, y se plantea también como una opción para el desarrollo comunitario. Y de esa manera, me da la idea de que de lo que se trata es de generar la comunicación de manera directa, lo cual es un objetivo de este Claro, seminario. total. ¿Sí? Es más, les digo la buena noticia. Yo estuve 2 meses en México haciendo una pasantía. Yo a México lo adoro. Y a Chapingo le debo mucho porque Chapingo nos dio toda la ida para México en el 2016. Estuvimos en Tanchachín en la reconstrucción de un kiosco que tienen las familias allá campesinas donde ellos hacen turismo. Estuvimos allá en el 2016. Muy bien, bienvenida como siempre cuando tú gustes, cuando ustedes gusten. Bueno, por ahí nos mandas el correo, si nos los pones en el chat, por favor. Y ya se lo puse, doctor. Muchísimas gracias a Muy todos bien. por la participación. Pues estas son las preguntas, maestro Enrique. Le cedo la palabra a la maestra, a la doctora María Isabel Palacios Rangel. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto estar con todos ustedes, compartir este momento. El trabajo realizado por ambos compañeros me parece sumamente interesante. Obvio que el primer trabajo pues se ubica en la parte más metodológica, más en el área de la proposición investigativa, y el trabajo de Néstor se ubica ya más en el abordaje de los resultados. En ese sentido, hay algunas preguntas para Néstor que tienen que ver precisamente en ese ámbito, en el ámbito de los resultados. Al respecto, Jorge Aguilar pregunta, con tantas ventajas que tiene la carne de conejo, ¿cuáles son las razones por las cuales no se ha consolidado la cadena de valor? Sería una primera pregunta, Néstor. Ok. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Ok. Bien, principalmente no se ha consolidado porque en México, sobre todo, existen, digámoslo así, los gustos y preferencias de los consumidores están enfocados hacia otro tipo de carnes. Entonces, al no haber demanda, influye directamente en la oferta, obviamente. Entonces, no se ha consolidado este sistema productivo porque no existe una demanda muy marcada de la carne de conejo. Los consumidores, como se los han estado presentando en canales completas, donde muchas veces los productores, por no perder, digámoslo así, unos pesos al momento de vender su conejo, pues también incluyen la cabeza, ¿no? Entonces, al ver el consumidor una carne de conejo o una canal completa con la cabeza ahí, les genera rechazo. Entonces, esto hace que el consumidor no acepte el consumo de carne, no lo compre el consumidor como tal, y esto afecta hacia los otros eslabones de la cadena. Al no haber demanda, pues el productor no compra mucho alimento y en este caso el proveedor pues menos va a abastecerse de este producto. Los proveedores de alimento para conejos son muy contados en algunas regiones. Hay más aquí en Texcoco
por la misma situación de que es una zona productora, pero por ejemplo en el municipio de Aculco, otro de los que se consideraron en la investigación, son pocos los proveedores de alimento, ¿no? Porque no es un sistema muy estable, muy homogéneo, es muy heterogéneo. Se considera una producción de traspatio en la mayoría de los sistemas. Y bueno, eso ha sido una de las causas, ¿no? La falta también de una promoción adecuada. Nos querían vender una imagen de comer un conejo saludable. Se han de acordar, come carne de conejo y pasaban ahí un conejo brincando, ¿no? Una caricatura de un conejo, cuando la realidad es que necesitamos una promoción adecuada donde se muestre la carne de conejo, no sé, ya troceada, ya guisada, y se expliquen las ventajas que se tiene cuando se consume, sobre todo ahorita con esos problemas de la pandemia que hay, ¿no? Que la enfermedad le da a las personas que tienen enfermedades ya crónicas relacionadas con diabetes e hipertensión. En ese caso, la carne de conejo ayuda en esa parte, ¿no? Su contenido de grasa es muy bajo, es más bajo que la de la carne de pollo, y ese tipo de información no se le da al consumidor, ¿no? Su contenido de proteína es mayor, por ejemplo, y también el consumidor no la sabe. El productor, el que es el que vende, en este caso, la carne de conejo, la canal, parte de la culpa es de ellos porque no le han sabido dar la presentación adecuada a este producto. Sobre todo eso, ¿no? Es del productor hacia atrás y hacia adelante donde se han generado los problemas. No le dan la presentación adecuada y pues eso limita el consumo y en este caso la aceptación del consumidor. Muy bien, Néstor. Mira, en parte lo que abordaste en este momento abarca algunas de las preguntas que realiza Adrián Lozano. Él te hace varias preguntas. Voy a ir planteando estas preguntas y para que las vayas contestando. Sí. Mira, la primera dice, ¿qué hace falta, Néstor, para incrementar entre la población su consumo al nivel de otras proteínas? ¿Es cuestión de cultura gastronómica, de falta de recursos económicos o de desconocimiento de formas de consumo? ¿A qué se debe esto? Ok, como mencionaba, la parte esta de tal vez el problema principal parte desde la producción y el sacrificio de los conejos. Si notamos en la información que les presenté, en la cadena de valor no existen como tal rastros, o los productores no contemplan los rastros para el sacrificio de estos animales. Sí hay rastros, hay uno cerca del municipio de Jilotepec, en donde algunos productores acuden, pero la mayoría sacrifica a pie de granja. Entonces, en ocasiones va el consumidor, el productor por venderle sacrifica el conejo y no deja enfriar la canal. Entonces, al llevar esta canal al consumidor y guisarla, en ocasiones se llevan unos sabores no muy agradables, y como no se dejó enfriar la canal, les llega a ocasionar diarrea, ¿no? Por ejemplo, por toda la adrenalina que secreta este animal. Entonces, una de las causas es esa, el productor no ha sabido darle la presentación adecuada para hacerse él mismo promoción. Entonces, esto afecta el consumo, y de afectar el consumo, pues se va también a las personas que lo preparan, ¿no? Y lo guisan, al generarles, pues, rechazo, ¿no? Sobre todo a los consumidores. No es por falta de recursos económicos. De hecho, de los sistemas o de las granjas que yo visité, muchas de ellas tenían jaulas desocupadas porque decían, bueno, nada más ocupo, no sé, 10 jaulas porque si produzco más no voy a tener a quién venderle o mi mercado se me puede caer. Entonces, digámoslo así, están subutilizando su infraestructura productiva. Con ello vamos a parte de la última pregunta que me hace aquí Adrián, en donde menciona el maestro Adrián, en donde menciona pues que si se incrementara el consumo de conejo, tendríamos la capacidad de la oferta, o se tendría la capacidad de ofertar. No, creo que no se tendría. No, ¿por qué? Porque los sistemas son sistemas pequeños, sistemas de producción pequeños. No todos, el 95% o hasta el 98% son sistemas de traspatio. Son muy pocos los que producen un sistema intensivo. Entonces, la producción no sería suficiente si el consumo se incrementara. Tuve una entrevista con una persona del sistema producto cunícola en donde me mencionaba esa parte, ¿no? Que se han establecido convenios
convenios de comercialización y luego los productores no son capaces de cubrir la demanda que se les pide, ¿no? Entonces, ese es un problema que genera problemas más arriba, porque pues ya al quedar mal el productor, se rompe ese mercado y ese nicho de mercado, ¿no? Sí, ¿algo más? Ah, es el micrófono. Se desactivó el micrófono, me parece. Ah, ya está. Ya estuvo. Es que como que se desactiva de pronto. Doctora, ahí estamos en tiempo. Doctora, no sé si le quiera formular aunque sea un cuestionamiento adicional antes de terminar a Néstor, por Sí, favor. obviamente, nada más. Una última pregunta. Dice, en caso de que se incrementara el consumo de conejo, ¿habría capacidad de oferta de carne de conejo? Esa también es una pregunta de Adrián Lozano. Sí, es lo que les mencionaba. No se tendría la capacidad, me atrevo a decir eso por los sistemas que visité, en donde son sistemas muy pequeños y la producción que se tiene es baja, no es para un mercado local. Muchas veces se comercializa fuera de la comunidad, pero no se llega a abastecer grandes volúmenes. Pues una producción media, digámoslo así, aquí en México, 80 a 100 vientres, cuando en otros lados es mucho más alta, ¿no? No se tendría la capacidad, sí hay infraestructura productiva, pero creo yo que no se tendría en base a las visitas y el recorrido de campo que yo hice. Ok, pues dado que el tiempo es corto, aquí terminaríamos las preguntas y las preguntas que quisieran hacerte, pues que te las hicieran ya en el chateo de manera directa. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctora Marisa. Gracias, doctor Ocampo. Efectivamente, se quedaron algunas preguntas ahí en el chat, tanto para Diana como para Néstor. Será importante que le den una revisada al chat. Hay algunos cuestionamientos que quizá puedan atender después. Una disculpa por el tiempo. Y bueno, adicionalmente en el chat nos están compartiendo ahí algunos links de registro para aquellos compañeros que nos hayan registrado a la sesión. Hay un vínculo electrónico ahí que pueden seguir. De igual manera les compartieron un vínculo al canal de YouTube de Sistam, donde pueden ver la grabación de la sesión anterior y las otras 3, ¿no? En total, las 4 sesiones previas que hemos tenido, ahí están disponibles. Entonces, pues les agradecemos mucho su asistencia. No sé, doctor Jorge Aguilar, si quiere agregar algo, maestro Adrián. No, doctor Enrique, creo que todo va saliendo muy bien. Solo comentar que la semana que viene tendríamos la última sesión del primer bloque y les daríamos algunas indicaciones para cómo va a ser la manera en que se les enviarán las constancias de participación a ustedes. Doctor Holmes, no sé si agregaras algo. No, señor, nuevamente pues darle las gracias porque este evento pues cada vez se pone mejor. Invitarlos a todos para que estén la próxima semana en la última sesión de este primer ciclo. Y yo creo que de antemano invitarlos para el próximo ciclo que seguramente empezaremos a partir de julio. Bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a nuestros ponentes de hoy, Diana, Néstor, y pues nos vemos la próxima. No olviden registrarse, por favor. Saludos a todos y buenas tardes.